Buenas noches, el día de hoy voy a dar inicio a esta exposición con una frase. En el mundo microscópico de la célula, la meiosis es como un chef experto, en el que mezcla y combina ingredientes genéticos eh, para idear y crear nuevas recetas de vida. Entonces, en esta parte se mezcla la herencia de mamá y papá para formar una obra maestra irrepetible, los cuales somos nosotros. Listo. Con esto quiero dar paso al tema de hoy, que es la meiosis. Mi nombre es Melanie Pinto, del grupo de nivelación 2 en Medicina Veterinaria y Manejo de la Vida Silvestre. Bueno, antes de ello, para dar paso al tema, es necesario saber algunos conceptos, como son las células germinales. Las células germinales son las células encargadas de la reproducción sexual. Estas forman gametos, los cuales son el óvulo y el espermatozoide, de los cuales tienen 23 cromosomas y para dividirse se necesita de la meiosis. Bueno, entonces, como hemos mencionado en el anterior video, eh, al unirse a un óvulo con un espermatozoide se da la fecundación. Se da una fusión de núcleos y como resultado un cigoto con 46 cromosomas. A partir de esto se da un desarrollo embrionario. Entonces, a partir del desarrollo embrionario se forman las células somáticas y germinales. En este caso vamos a hablar de las células germinales, que se genera una célula germinal de 46 cromosomas que al dividirse se generan dos células pero que ahora tienen 23 cromosomas, con 46 cromátidas hermanas. De aquí se subdividen en dos, es decir, la célula hija que ya se generó se va a dividir nuevamente en dos células. Estas pueden ser el óvulo o el espermatozoide, los cuales tienen 23 cromosomas, en este caso de una sola cromátida, al igual que en la otra célula. Se subdivide en dos, ya sea en óvulos o espermatozoides, y tiene 23 cromosomas de una cromátida. Entendido esto, para que esto suceda, esta división, es necesario del ciclo celular, el cual tiene dos fases. La interfase, que está conformada por la fase G1, la fase S y la fase G2. Esto ya no voy a explicar porque ya fue explicado en el anterior video. Por ello vamos a pasar directamente a lo que es la meiosis. Bueno, la meiosis está conformada por dos fases. La primera es la fase de meiosis 1. En esta está la profase, la primera etapa, la cual es la profase 1. Entonces vamos a colocarlo. La profase 1. En esta se encuentra una célula, la cual es diploide. Quiere decir que tiene los 23 cromosomas de mamá y los 23 cromosomas de papá. Entonces, aquí se forma el uso mitótico, que está aquí. El uso mitótico y está la membrana nuclear, pero que se está degradando. Entonces, dentro de esta membrana nuclear se encuentran los cromosomas de mamá y de papá. Entonces aquí le ponemos, este es el cromosoma de papá. Y aquí el cromosoma. En sí hay que tener entendido que hay 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá, pero en el ejemplo solo vamos a graficar dos para que sea más visible cómo se da este proceso. Entonces, bueno, aquí se da también está el cromosoma de mamá. Y entonces, aquí hay algo muy importante. No confundir. Ya. A ver, entonces, aquí lo que sucede es que se genera el uso mitótico. Se va degradando poco a poco la membrana nuclear. En esta se condensan los cromosomas y se empareja. Se van uniendo un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Se unen, esta unión
se los denomina cromosomas homólogos o también tetradas. Entonces, aquí al unirse se da un intercambio de ADN cromátida para una variabilidad genética. La segunda etapa es la metafase 1, así que lo vamos a colocar. La metafase 1. Bueno, en esta se encuentra aquí la célula. Aquí se desaparece completamente la membrana nuclear, estando en contacto directo el uso mitótico con los microtúbulos y los cromosomas homólogos. Entonces, aquí están el uso mitótico. Aquí. Y los cromosomas homólogos se alinean de manera aleatoria. Entonces, teniendo en cuenta esto acá, vamos a poner así. Y este cromosoma está unido al de la mamá, que comparten, hacen un intercambio o también llamado encruzamiento. Entonces aquí estamos. Así. Ya. Y de igual manera acá. Está unido con el cromosoma de la madre. Que aquí. Ya. Aquí está entrecruzado. Y aquí está aquí están los microtúbulos que están sosteniendo a los cromosomas homólogos. Listo. Entonces, aquí se alinean de manera aleatoria, teniendo en cuenta que están los 23 pares. Bueno, ahorita les voy a explicar un poco de cómo se llaman las partes del cromosoma homólogo. Para ello voy a indicar en esta parte. Para no confundir. Ya. A ver, aquí está el cromosoma del papá. El cromosoma. Ahí. Entonces, aquí el cromosoma del papá y al unirse con el cromosoma de la mamá hay un cruce o un encruzamiento. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente. A ver, la patita o este brazo del cromosoma que es de la mamá se intercambia con el ADN cromátida del papá. Entonces aquí se cambia de color. Esto aquí sería ahí. Está ahí. Mientras que este otro brazo que es el cromosoma del papá se intercambia con el ADN cromátida de la mamá. Entonces aquí se cambia aquí. Entonces, esta unión de cromosomas se llama tetrada. Tetrada. Si ven esta unión que hay entre ambos, o sea, antes de que se cambie esa información, esta unión que sería en estas partes se llama quiasma. Ya. Mientras que estas de aquí son las cromátidas hermanas. Listo.
A continuación, voy a hablar acerca de la tercera fase, la tercera etapa de la meiosis. Esta se llama anafase 1. Entonces, aquí va. Anafase 1. Bien. En esta, la célula está de esta manera. Están aquí el uso mitótico. Y aquí lo que sucede es que los microtúbulos van a separar a los cromosomas homólogos. Y quedaría de esta manera. Así. Y ahora, entonces, los microtúbulos van a separar a los cromosomas y quedaría de esta manera. Está esto aquí. Y una patita, o sea, este es el brazo del cromosoma del papá, se cambia por el intercambio del ADN que tuvieron. Entonces, aquí se mete así. En la parte de abajo es lo contrario, que sería así. El cromosoma de la mamá. Con un bracito cambiado de información o del ADN cromátido. Y lo mismo en el otro lado. Y de igual manera, este cromosoma con el intercambio del ADN cromátido. Entonces, una vez que los microtúbulos separan a los cromosomas, estos se separan, pero se separan llevándoles a los polos opuestos de las células. Pero no influencia en nada en las cromátidas hermanas. Es decir, que estas no se separan. Lo que sí es que podemos notar una diferencia, es que no es todo del mismo color, como podemos observar aquí. ¿Y esto a qué se debe? Al intercambio de información del ADN cromátida que tuvieron al entrelazarse. La cuarta etapa de la fase de meiosis 1 es la telefase 1. En la telofase 1 lo que sucede es lo siguiente. Una vez que ya están separados los cromosomas, los microtúbulos al jalar separan el citoplasma, lo desplazan, entonces queda de esta manera. De esta manera. Entonces se vuelve a aparecer la membrana nuclear y desaparece el uso mitótico, entonces quedaría de esta manera. Dentro de estas están los cromosomas. Que estos se descondensan nuevamente y lo que ahora da como resultado en cada célula es que ahora son células haploides, es decir, que solamente tienen 23 cromosomas. Entonces quedaría de la siguiente manera. Intercambio.
Entonces, aquí lo que podemos observar es que cada cromosoma tiene dos cromátidas hermanas diferentes. Por lo que vemos aquí, los brazos son diferentes por el intercambio y entre cruzamiento que hubo. Como habíamos mencionado, ahora son haploides. Es decir, que cada una, o sea, esta célula y esta, tienen 23 cromosomas. Cromosomas con 46 cromátidas hermanas. 46 y 46. Voy a ponerlo acá. Cromátidas hermanas. Con 46 cromátidas hermanas. Y como última etapa de la fase de meiosis 1 está la citocinesis 1. Ya. En esta se separan, o sea, ya se da, se separan dando lugar a las dos células hijas o las dos células nuevas. Como pudimos observar, con los cromosomas descondensados. Y como ya mencionamos anteriormente, ahora son haploides, lo que quería decir que tenían 23 cromosomas, pero conformadas por 46 cromátidas hermanas, las cuales son diferentes. Entonces aquí listo. Entonces ahí es donde termina la fase de meiosis 1. Ahorita vamos a dar inicio a la segunda fase, que es la fase de meiosis 2. Entonces aquí lo vamos a colocar. De meiosis 2, en el cual la primera etapa se denomina profase 2. En la cual, dado que como resultado de esta fase de meiosis 1 tuvimos dos células, estas dos vamos a volver a pasar como por este mismo procedimiento, pero juntas, ¿no? Entonces sería así. Esta la célula y la otra, las cuales ahorita son haploides, que tienen 23 cromosomas. Aquí aparece nuevamente el uso mitótico. Están aquí. Y está desapareciendo o degradándose poco a poco la membrana nuclear. Aquí se condensan nuevamente los cromosomas. Quedarían, tomando en cuenta cómo está. Entonces aquí queda. De manera aquí. Entonces, aquí lo que sucede es que vuelve a aparecer el uso mitótico. Va degradándose poco a poco la membrana nuclear y se condensan nuevamente los cromosomas.
La segunda etapa de la fase de meiosis 2 es la metafase 2. Entonces la colocamos aquí. Metafase 2. Ya. En esta lo que sucede es lo siguiente. A ver. En ambas células lo que sucede es que se destruye completamente la membrana nuclear, quedando en contacto directo el uso mitótico, los microtúbulos y los cromosomas. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces, aquí también se alinean los cromosomas de manera aleatoria. Bien, entonces, aquí sucede lo siguiente, que es, tomando en cuenta los cromosomas como están en cada uno, ¿no? Entonces aquí quedaría así. Entonces, aquí se alinean, como dije, de manera aleatoria y que están sujetados por los microtúbulos. De igual manera, en la otra célula. Aquí está de la siguiente. Se alinean. De igual manera, sostenidos por los microtúbulos. Están aquí. La tercera etapa de la fase de meiosis 2 es la anafase 2. En esta lo que sucede es lo siguiente. ¿No es cierto que en la metafase están alineadas? En esta lo que sucede es que aquí lo que sucede es que los microtúbulos jalan a las cromátidas hermanas separantes. Entonces quedaría de la siguiente manera. A ver, entonces los microtúbulos jalan a los polos opuestos de la célula. Entonces queda esto de la siguiente manera. Como, siguiéndonos de cómo están las cromátidas en los cromosomas en esta parte, quedaría así. La siguiente forma. Y con el intercambio. A ver, aquí era al revés, es así, y con la información intercambiada. Y de igual manera, acá que quedaría así, y información cambiada. Y de igual manera en la parte de abajo.
los microtúbulos jalan a las cromátidas hermanas separándolas, llevándolas a los polos opuestos de la célula. En este caso quedaría de la siguiente forma. La cuarta fase es la telofase 2. En esta, lo que sucede es que estas se desplazan a los opuestos por lo que son jaladas. Entonces, aquí desaparece el oso mitótico, vuelve a aparecer la membrana nuclear y eso. Entonces vamos a graficar. Y se vuelven a descondensar los cromosomas. En este caso sería así. Bien. Esta quedaría y de igual manera en la parte, en la célula de abajo. Quedaría así. Entonces, aquí quedaría así. Entonces, aquí es donde, como mencioné, se elimina el uso mitótico, se vuelve a aparecer la membrana nuclear y se vuelven a descondensar los cromosomas. En este caso, estos cromosomas tienen una sola cromática y estas son las células haploides, es decir, que solo tienen 23 cromosomas formadas por 23 por una cromátida cada uno, es decir, que hay 23. Entonces, el último paso, en la última etapa, es la citocinesis 2. En esta, lo que sucede es lo siguiente. Se separan completamente el citoplasma, se rompe completamente el citoplasma, dando lugar a dos células hijas. En este caso serían dos gametos. A ver, aquí sería así. Y de igual manera, con la célula de acá, quedarían dos. Cada uno con su membrana. Por lo tanto, aquí, al dividirse, lo que tenemos es o un óvulo o un espermatozoide, cada uno con 23 cromosomas. Entonces, aquí lo vamos a dibujar al óvulo. ¿No? Y aquí al espermatozoide. Lo mismo acá abajo.
como mencionaba. Bien. Entonces, en la citocinesis lo que sucede es que esta se divide y se forman dos gametos, los cuales pueden ser o dos óvulos o dos espermatozoides. Voy a dibujar al óvulo y al espermatozoide. Entonces, entendemos que a partir ya, que de esta célula salieron dos, que es esta y que es de esta, ¿ya? Y de igual manera esta y esta. Y estas tienen 23 cromosomas formadas por una cromatida hermana, solo una cromatida. Entonces, aquí lo que podemos observar es que o se pueden formar dos óvulos o dos espermatozoides. Estas son haploides formadas por 23 cromosomas. Entonces, ahorita vamos a hacer una retroalimentación de lo explicado. Entonces, la meiosis está formada por dos fases. La fase de la meiosis 1, en la cual está la profase 1, donde la célula se unen un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre, formando un cromosoma homólogo, ¿ya? O tetrado. ¿Ya? Entonces, formado esto, lo que sucede es la siguiente etapa, que es la metafase 1, en donde se alinean aleatoriamente estos cromosomas homólogos. Listo. Después, lo que sucede en la anafase es que estos cromosomas son separados por los microtúbulos que los jalan, llevándolos a los polos opuestos de cada célula, a los polos opuestos de la célula. Entonces, esto ya con hecho el intercambio del ADN cromática en cada uno. Posterior a ello tenemos la telofase, en donde ya se forman nuevamente las membranas nucleares, dando lugar a dos células, las cuales se descondensan. Se elimina el uso mitótico y eso. Entonces, pasa a la citocinesis 1, que es la última etapa, en donde da paso a dos células hijas, las cuales son haploides. No, las cuales son diploides. Las cuales son haploides, disculpe. Entonces, en esta tienen 43 cromosomas formadas por 46 cromátidas hermanas. Listo. Teniendo estos productos, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la meiosis 2, en donde se da la profase 2, ocupando estas dos células adquiridas anteriormente. Se aparece nuevamente el uso mitótico, se degrada la membrana nuclear y se condensan nuevamente los cromosomas. Una vez teniendo esto, lo que se hace es, pasa a la siguiente fase, que es la metafase 2. En esta se alinean aleatoriamente nuevamente los cromosomas y teniendo las cromátidas hermanas diferentes. Pasamos a la segunda etapa, a la tercera etapa, que es la anafase 2, en donde son separados estos cromátidas hermanas a los polos opuestos de la célula. Entonces ahí con su debida intercambio de ADN cromátida. En la telofase 2 es la cuarta etapa, en donde se da paso a la generación de dos células, en este caso gametos, como son, genera nuevamente la membrana nuclear y se descondensa los cromosomas. En este caso los cromosomas están formados por una cromática en ambas partes. Entonces, y por último, estamos en la citocinesis 2, en donde como producto de esto se forman dos gametos o células sexuales, como pueden ser dos óvulos o dos espermatozoides en ambos casos, los cuales son haploides, teniendo 23 cromosomas formados por una cromátida cada uno, teniendo en total 23 cromátidas, al igual que 23 cromosomas. Muchas gracias.